Bueno, chavales, he encontrado este vídeo que explica las clases que va a tener el juego de Diablo 4, que me ha parecido bastante interesante. Además, este streamer me gusta bastante, Canon, y quería comentarlo un poquillo con vosotros, ¿vale? Porque como estamos aquí ya calentando motores para Diablo 4, a ver qué clase cogemos. Diablo 4 will have 5 classes at the start. In this video, I'm going to be giving you an overview of each class to give you a more accurate expectation when selecting your class. Come hang out with me on Twitch, subscribe to the YouTube channel, and let's begin the video. Este tío es profesional. Profesional. Starting with one of the staples of Diablo, the Barbarian. If you've ever played this class in previous Diablo titles, esta clase es un poco la que define el género incluso. Típico mago, guerrero, arquero. Entonces yo tengo muchas ganas de ver lo que han preparado. He jugado la beta y tengo mi opinión, pero tengo que estudiarlo mejor porque creo que al menos estas tres clases deberían de estar muy bien consolidadas. Tendrían que ser divertidas, tener buenas mecánicas y que al menos respeten un poco que cualquiera que quiera introducirse en el género y jugar con esto, que se lo puedan pasar bien. Que al menos se lo puedan pasar bien, porque tener errores muy gordos en estas clases pueden hacer temblar un poco los cimientos del juego. You'll feel right at home as it stays close to its roots, but better. Barbarians can equip a whopping 4 weapons at the same time, 2 two-handed weapons and 2 one-handed weapons. In Diablo 4, all classes have their own unique class mechanic. Esto es algo que me gusta bastante, que el bárbaro pueda llevar 4 armas, es algo que yo creo que no se ha visto nunca en este género y lo define bien, ¿no? O sea, tú lo que quieres es que el bárbaro tenga muchas armas y yo siempre tenía el problema en el Diablo 2, en plan, me gustaba mucho la espada a 2 manos, la Grandfather, seguro que muchos la conocéis, pero luego no era de las mejores armas que había. Había otras mazas y hachas, tenían bastante daño. Entonces nunca al final acababa llevando las armas que me gustaban. O por ejemplo salía otra espada, que no hacía falta que fuera la Grandfather, que me gustaba mucho de forma, y claro, pero no tenían peores estadísticas. En este caso me gusta mucho, pero mucho que puedas llevar todo tipo de armas encima. Armas a una mano, un arma cortante, lo llaman, y un arma, algo así como arma aplastante, o sea, una maza y luego una espada, un hacha. Eso está muy chulo. Y lo mejor de todo esto, que aunque en la beta se vio que el bárbaro no era muy fuerte, yo creo que el hecho de poder llevar 4 poderes legendarios en estas armas, porque recuerda, llevan 4 armas, o sea, pueden llevar 4 poderes legendarios que les bufarán diferentes habilidades o incluso la misma. Eso les puede hacer muy poderosos en late game. Barbarians have what's called the arsenal system. Esto es lo que estoy contando. Allows barbarians to assign one of his 4 weapons to a specific skill for additional effects. No manual weapon swapping. Es verdad. O sea, esto es otra cosa. Dentro de que puede llevar 4 armas, cada habilidad le puedes seleccionar un tipo de con qué arma la quieres usar. Porque dependiendo de eso hará una cosa u otra. Eso es muy interesante. Will be needed as you'll automatically use the weapon that you've assigned by simply using the skill. When unlocking this feature at level 5, you'll see that each individual weapon has an effect that comes with it when used. Each of these can be leveled up to... Yes, puedes subir de nivel la... Esto viene en el Diablo 2. En el Diablo 2 podías hacerte especialización en espadas, en hachas, en mazas, y dependiendo de los puntos de habilidad donde te los pusieras entre estas categorías, te bufaban la probabilidad de crítico, la velocidad de ataque o el índice de ataque que se llamaba ahí. Y esto lo han traído de nuevo aquí para dar un poquito de ese sentimiento. Y me gusta mucho que dependiendo del tipo de armas que usas, se te van a mejorar esas armas, te van a incitar a usarlas más. Aunque bueno, luego en general, como puedes ponerte 4 tipos de armas, es decir, todo tipo, yo no sé cómo se va a gestionar esto, porque imagino que tendrás que pensar con qué habilidades usas qué armas para poder bufar ese tipo de armas. Por ejemplo, si haces el torbellino, decir, quiero que haga el torbellino con la espada a 2 manos, con el hacha, o con las 2 armas a una mano. Entonces, esto va a ser importante para que te bufe ese tipo de armas en tus pasivas, que esto, lo del arsenal, es lo que estoy contando, de que te da habilidades pasivas. O sea, hay pequeñas cosas aquí en el bárbaro que a lo mejor en la beta no se han visto mucho, porque no has tenido mucho nivel para que esto evolucione, pero creo que todo esto junto, lo de poder llevar 4 poderes legendarios, y luego que las armas las puedas subir de nivel,
para que te den buffos pasivos, creo que puede acabar siendo muy poderoso. A maximum level of 10 by simply hitting mobs with the respective weapon. This arsenal system allows the barbarian to have access to multiple stat bonuses at once, including legendary effects. The damage, however, is going to be scaled from your main weapon, so be sure to prioritize one really good weapon while the others provide additional stats to buff your main weapon. Additionally, there is also something called the technique slot, which is unlocked at level 15. That is all. Esto sí que es un misterio, ¿eh? Lo del technique slot. O al menos si alguno lo sabéis, decírmelo en el comentario, pero yo no he sabido, no he encontrado casi nada de esto. Y bueno, ponía aquí que se desbloquea a nivel 15, pero en la beta no estaba, que yo recuerde. Y no he visto nada, no sé lo que es. O sea, debe ser una pasiva por encima de todo esto que estábamos contando. Si alguno lo sabéis, comentarlo, por favor. Also part of the barbarian's unique class mechanic. However, this feature is currently unavailable to us. Back to the basic functions of the class now, barbarians will have 4 basic skills, which are your less damaging gauge generating ability. The orange gauge here is called Fury. You'll spend this Fury via your core skills, which you will have 5 options for. A lot of these skills. O sea, básicamente tienes habilidades que te dan ira o rage y tienes habilidades que las consumen, que son las core skills, son las que las consumen. Esto hay mucha polémica porque hay gente que dice, comparado con otras clases, el bárbaro necesita generar recurso para luego consumirlo. Cuando otras clases, como por ejemplo el mago, ya tienen recurso cuando empiezan el combate y lo pueden consumir directamente con el core skill. Entonces esto es verdad que es un punto en contra para el bárbaro, pero también siempre ha sido así, ¿eh? O sea, en el Diablo 2 nadie decía esto y no pasa nada. Yo creo que está optimizado, yo creo que está pensado. Should sound pretty familiar for you barb mains out there. Next, we have the defensive skills and brawling skills. You'll have 4 options from your defensive skills, which includes some of your shouts and obviously focuses on your defenses. And you'll also have 4 options from your brawling skills that provide a little bit more utility and movement to your kit. Clásico. The 5th skill set for barbarian is the weapon mastery skills, which you'll have 3 options to choose from. These skills are high damaging skills that incur a cooldown when used. Esto estaba chulo. Por ejemplo, aquí dentro de este tipo de habilidades nuevas está el Mortal Strike, que si jugáis al WoW lo vais a reconocer, pero estaba muy chulo. En la beta se podía probar. Es una habilidad, es un golpe muy fuerte que tiene cooldown, creo que 6 segundos tenía, pero si matas a alguien con ese golpe se reinicia el cooldown. Entonces esto introduce nuevas dinámicas en el combate que están muy chulas. Porque estás pensando en utilizar tus habilidades, estas me dan furia, estas me consumen y estas matan y se regenera el cooldown si mato con estas. Entonces eso me gusta mucho porque introduce un poco de pensamiento en el combate. Finally, we have 3 ultimate skills to choose from. Wrath of the Berserker, which gives you a big berserking buff that roids out your barb. Iron Maelstrom, which is a big damaging attack utilizing all of your weapons. And Call of the Ancients, which is an ultimate summon bringing out pets, specifically known as Ancients, to come out and deal damage. Siempre me ha molado el Call of the Ancients. One of the most popular classes pre-release, Rogue is an extremely versatile class that can utilize both ranged and melee attacks to deal damage. El Rogue, pese a que es una clase tan diferente, bueno, en verdad si lo piensas no tanto, pero es algo bastante nuevo, es una clase nueva, de hecho, aquí. En las votaciones de Reddit era la clase más popular. Ahora mismo es la clase que más gente se quiere hacer de salida del juego. The versatility doesn't stop here, however. Rogues also have a ton of utility in the form of traps and CC, while also having access to very solid mobility and, of course, damage. Rogues will equip both a ranged weapon and 2 one-handed weapons. ¿Sabéis qué problema ha habido con este? Que lo he visto en la beta, en los comentarios, en Reddit y los foros. Que aunque es verdad que el rogue puede utilizar armas a una mano y el arco, hay gente que se lo quería hacer pensando en yo me quiero hacer el típico arquero, ¿sabes? Y si quiero, me voy a especializar en que sea todo a distancia, ranged. Y se han encontrado que al menos en la beta no era tan claro. O sea, las habilidades estaban bastante centradas en el cuerpo a cuerpo y en las dagas. Entonces la gente que quería más una experiencia a distancia, pues se ha visto que no estaba tan bien, no tenían tantas opciones, ¿sabes? Aunque esto seguramente cambiará con los legendarios y por ahí, sí que a lo mejor si lo que tienes pensado es hacerte un arquero, a lo mejor el rogue no es para ti. Pero si lo que quieres es hacerte algo combinado, nuevo, algo que se va a mover rápido, que puede hacer daño, pero que tienes que tener cuidado porque te puedes morir. O sea, que tienes que estar activamente pensando y te vas a creer aquí como que eres un ninja que los matas a todos, yo creo que el rogue puede ser buena opción.
These weapons will be used and swapped automatically in combat depending on the skill you're using. Rogues will have access to skills that use both your bow and dual wield. You do have the option to customize your own playstyle Yo creo que by va a estar choosing chulo to go el for a rogue. melee exclusive, ranged exclusive, or a hybrid build. At a base, you have 5 basic attacks to choose from that will generate the purple gauge, otherwise known as energy for the rogue. Then you have 5 what's called core skills that spend that energy. On top of the basic and core skill sets, rogues will also have agility, subterfuge, and imbuement skills. The agility skills allow you access to key mobility skills. Subterfuge skills allow you access to traps and stealth. Imbuement skills allow you to add an elemental property and effect to your skills. Ese pequeño detalle de que le puedas meter un rollo elemental, o sea, que le puedas, por ejemplo, poner veneno a tus ataques, me gusta, porque le da un toquecillo, le da ahí una cosilla. Outside of these 5 skill sets, you'll have your 6th and final one, the ultimates. You'll have 3 ultimates to choose from: Shadow Clone, which will summon a clone to mimic your attacks; No está Rain mal. of Arrows, which is exactly what the name implies, a large ranged AoE attack; and Death Trap. ¿Sabéis qué problema veo con el Rain of Arrows? Como habéis visto ahí, cuesta bastante desde que se aprieta hasta que el botón, hasta que lanza la habilidad y sale. Y el área tampoco es tan grande, es grande pero no es algo masivo. Es decir, el rato en el que estás ahí disparando al aire y esperando a que caigan las flechas, has podido morir. Which is, well, a trap. Rogues have a unique class mechanic called the class specialization system. Yo creo que el clon va a which ser la unlocks fuerte. at level 15. Rogues will have access to 3 systems, or stances, as some may better understand: combo points, inner sight, and preparation. These stances can be changed on the fly even during combat. Combo points will make your basic attacks generate combo points, as you see here, while your core skills will spend the points. Eso está Building guay. these points and spending them with your core skills will give that core skill added effects, such as increased damage. Inner sight is the second stance you'll have access. Esto me gusta, lo de los combos, porque, de nuevo, añade que pienses mientras estás durante el combate. Añade que el combate no sea en plan, estás ahí, botón derecho, botón izquierdo, bla, 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 sin pensar, tirando para adelante. No. Introduce mecánica de pensamiento y de profundidad en el combate. Esto está bien, esta es la dirección que hay que llevar. Access to at level 20, and this will mark one enemy for 10 seconds. Attacking that enemy will build up a separate gauge that we don't have footage for, and when filling that gauge, you'll have access to unlimited energy for 4 seconds. No está mal. This is insanely powerful for single target scenarios, as Para you'll feel PvP. like you have unlimited resources. Preparation is the final stance, which becomes available at level 30. Since all testing thus far has been only up till level 25, we do not know exactly what this stance will be. However, it is speculated to be something revolving around cooldown reductions and resets. Sorcerer in Diablo is everything you'd expect it to be. Expect big numbers with massive AoEs, crowd control, teleports. The sorcerer Eso fits está guay. the mage Eso está guay. archetype perfectly. Sorcs will Eso be está able to bien. equip 2-handed staves or a 1-handed dagger, wand, or focus, and with it you'll be dealing cold, lightning, and Lo que te esperas de un mago. Esto es lo que te esperas del mago y eso creo que está bien. Yo creo que esta clase la han sabido traer bien. O sea, han sabido traducirla bien, han sabido lo que nos pareció divertido cuando íbamos al mago y le han añadido unos puntos de profundidad con las pasivas que está chulo. fire damage through your all-important resource, mana. Like all classes, Sorcs will have 6 skill sets beginning with their basic skills, which you'll have 4 options to choose from. These will be your basic mana generators. You'll also have an additional 6 core skills, which will be your harder hitting mana spenders. Sorcs will have 4 options in their defensive skills, including skills such as teleport and ice armor, and they'll also have 3 elemental summons to choose from in its conjuration skill set: Ice Blades, Hydra, and Lightning Spear. A mí personalmente lo de las hidras es que me encanta. Me encanta. Rounding out the Sorc skill sets, you have your 4 mastery skills, which are hard-hitting, massive AoEs that will consume more of your mana, and of course, Un your clásico. long cooldown ultimate skills, which you'll have 3 elements to choose from:
cold in the form of deep freeze, Esta habilidad, la de Deep Freeze, ya se veía en la beta. which you'll have 3 elements to Ya se veía en la beta que era muy fuerte, porque te haces invulnerable, ¿eh? Y hace mucho daño en área. choose from. Mucho daño en Cold área. in the form Esa of hace deep mucho daño en freeze, área. fire in the form of inferno, and lightning in the form of La de unstable Unstable current. Current, You may sí, have no sé si va a noticed estar some también esa skills ultimate. having what's called an enchantment effect. Sork's special Esto es la pasiva que tiene. Esta es la pasiva que tiene el mago. class mechanic is its enchantment slots. This is unlocked at level 15. The build diversity goes even deeper as Sorks are able to apply an unused skill towards Esto está muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea, coges una habilidad que no usas y puedes bufar una habilidad que usas con la otra, ¿sabes? O sea, básicamente, no te gusta el meteorito y te gusta el orbe de hielo, pues coges el meteorito, lo pones en este sistema de enchantment, que lo llama, y puedes elegir que te bufe el orbe de hielo. Bueno, ahora no sé si tienen que ser del mismo elemento, pero esto es como funciona su mecánica. Coges habilidades que no usas para que te bufen habilidades que usas. Eso está guay, eso está chulo. Sobre todo si te pueden dar diferentes tipos de bufos, porque así puedes pensar y... De nuevo, todo lo que añada capas de profundidad y que te haga pensar y que te haga crear interés sobre las builds que te haces y te haga meterte más y más en tu personaje, eso está muy bien. Es la dirección. an active skill to receive an added effect. For example, if you slot the meteor skill, you'll receive an added effect that gives ¿Ves? you a 3% chance to have a meteor fall on a target every time they take burn damage. Está muy bien, Further está muy upgrading bien. this, Está muy bien, o sea, pones ahí el meteorito y cada vez que haces daño de fuego hay probabilidad de que caiga un meteorito. Eso sí, un 3% me parece muy mal. Mal no, me parece muy poco. would give you added Pero effects te on puedes top of mejorar that. eso ya. In this case, you'd have the added effect of having a Bueno, pero la idea está 30% guay, me chance gusta. to have an additional meteor fall when your meteor hits 3 or more enemies. Keep in mind though, in order to slot the skill for the added effect, you'll still need to unlock the skill by ¿Veis? ¿Has spending visto qué a daño skill hace esa point on habilidad? it in your skill tree. Se ha cargado al bicho ese First, the grande, ¿no? two ¿Ve? classes that have not been fully revealed. Druid is a shape-shifting class that offers melee, casting, and summoning options. Outside of its unique ability to shape-shift, Para mí, personalmente, el druida es el que en la beta no estaba brillando el que más, pero también es porque su sistema de pasivas que tiene, ya hemos dicho que cada clase tiene algo único, pues el sistema único que tiene el druida no estaba disponible en la beta. Pero yo creo que el druida es muy divertido. Yo creo que, aunque no tuviera mucho daño, había muchos memes y bromas con que la ventisca, en teoría, una habilidad que debería quitar mucho, estaba quitando 17 de vida, cuando otras habilidades quitaban más de 100 ya. Eso fue un meme bastante popular en Reddit. Pero el tema es que a mí me pareció muy divertido con el cambio de forma y las habilidades, porque no te tienes que quedar fijo en un tipo de cambio de forma. Puedes cambiar puedes a la vez, en la misma partida, estar convirtiéndote en hombre lobo, en hombre oso y utilizar habilidades elementales, todo junto a la vez. Eso antes no estaba en el Diablo 2, ¿sabes? Tenías que elegir bien claramente la rama que querías tirar, si era la de hombre lobo, hombre oso o elemental. Aquí está todo combinado. Y la jugabilidad me parece muy divertida. Y yo creo que a niveles más altos, con la pasiva que se desbloquee, su sistema único, y con objetos legendarios, yo creo que va a ser igual de fuerte, si no más. Druids have a lot of versatility when it comes to its skill kit, offering you a wide variety of playstyles under the theme of a shape-shifting elementalist. Druids will A mí el have oso the me ability encanta. to El equip oso both me one-handed encanta. and two-handed weapons, including staves, and will deal damage that mainly revolves around physical, lightning, and poison properties, despite its elemental theme. Skill set wise, you'll have 5 basic skills and 3 core skills, otherwise known La as misma spirit historia. skills for Druid. Like all classes in Diablo 4, your basic skills will Aquí estaría, el druida estaría en el mismo cubo que el bárbaro, porque va más lento que otras clases, para primero regenerar el recurso, que lo hace lento, y después producirlo. A mí no me parece que sea algo negativo, me parece que está bien. O sea, sí, preferirías no hacerlo, tal vez, pero si está optimizado, le da cierta diversidad, ¿no? Que no todas las clases sean exactamente igual en cómo manejan sus recursos y sus habilidades. Yo creo que da un punto de diversidad que está bien. will deal damage and generate your mana resource, which for Druid is called Spirit, while your En este Spirit caso, en vez de ira, es skills as a espíritu, Druid ok. will consume your Spirit to deal more damage. You'll have options in both your basic and Spirit skills to deal damage via Transform State or by nature themed spells in human form. In your defense skill set, you'll chulo. have 5 options that will help with your survivability at the cost of a cooldown,
3 of which will transform you into a wolf or bear. The last two skill sets El oso unique es la to hostia. Druid are wrath skills and companion skills. Both Lo que sí que dijeron es que los companions, y yo también lo probé, no quitan mucho. O sea, no aportan tanto. A lo mejor luego en un futuro, pues sí, pero uf. Es que aquí, por ejemplo, no pone... Mira, en los lobos te pone que invocas a 2 y que quita de 60 a 73. Pero lo que se veía cuando estabas jugando en la beta es que quitaban, creo que era un 12% de tu daño de ataque. Un 12% no es nada, ¿eh? O sea, es que estábamos hablando de que si yo con mis habilidades de normal quitaba entre 100 y 150, el lobo cuando pegaba un bocado, cuando lo pegaba, que tampoco es que fuera muy buena la IA, quitaba muy poco. Estamos hablando de 10, 12. No es nada, no es absolutamente nada. Y ni siquiera tanquean. Porque no tiran para adelante tan rápido, ni los minions se focusean a ellos tan rápido. Entonces, los companions yo creo que sí que no estaban muy bien. Si te quieres centrar en companions, no te recomiendo que vayas a por el druida. sets that are cooldown reliant. You'll have two options for your wrath skills, Hurricane and Boulder, which are both non-transformational AoE spells, and three options for companion skills, Wolves, Ravens, and Vine Creeper, which are essentially your summons. As far as your ultimate skills, ¿Has like visto? all other classes, ¿Os habéis dado cuenta que el lobo ha quitado 9 de vida cuando él quitaba 200? Igual lo he flipado, pero me ha parecido ver eso. you'll have three options. Cataclysm, which is a giant storm that follows you Estas son dealing las crazy ultimates. damage. Grizzly Te decían Rage, que no quitaba transforming mucho you las ultimates into a tampoco. bear on roids. And Petrify, which is a mass stun that also deals damage. However, from the most recent dev stream, we do know that at level 15, the Druid will be able to interact with 4 spirit animals in regards to its class mechanic that will provide buffs to the Druid when given boons, which can be looted from monsters. Each spirit animal will provide powers to which you'll be able to select one of from each spirit animal. The powers can be changed at any time, and once all the powers are unlocked, esto es algo que no se ha visto en la beta y creo que puede estar muy bien. Claro que no lo sabemos, pero puedes elegir un animal, un spirit animal, es como lo han llamado, y te da diferentes tipos de bonus. No se ha visto nada, o casi nada. Al menos en la beta no se pudo ver, y por ahí alguna filtración, pero no está claro. Y también no os creáis mucho las filtraciones porque son de close beta, y hace ya bastante tiempo de eso. Gente que ha jugado la close beta y que han jugado la open beta ya han visto que hay muchas cosas que se filtraron que ya no son así. Entonces temen que otras cosas que se han filtrado que no se han podido ver en la open beta también hayan cambiado, entonces tampoco os fíes mucho. Lo que sí que es algo que no se pudo probar y que tiene pinta de que te va a hacer el personaje más fuerte, así que eso es un punto a favor de que el druida puede estar mejor de lo que parecía. you'll be able to choose one additional power, allowing you to have a total of 5 powers active at a time. Keep in mind though, this will not be available during the beta test because the region you have to go to, Skosglen, will not be available. The final class on this list is going to hit home for a lot of people, and it is none other than the Undead King. No sé si probasteis el Nigromante, pero a mí me pareció que estaba muy overpowered, muy overpowered. Necromancer, one of the two classes that Eso sí, muy we'll be divertido. releasing during the second weekend of testing. We are still limited to what we know with this class. What we do know is that this is a class that has stayed very close to its roots with a lot of returning skills. However, Diablo 4's iteration of Necromancer not only made it look more badass, but also took it to another level, starting with the equipables. Necromancer is the only class in the game to be able to wield a scythe. Additionally, they can equip other one-handed items, including swords and shields. Necromancers have two main resource pools. The first being Essence, which is essentially your regular mana pool, and like all other classes, can be generated by using basic skills. The second resource is actual corpses. As any regular Diablo... Si habéis jugado la beta cerrada, os vais a fijar que aquí los esqueletos, tal y como aparecen, son muy diferentes de los que fueron en la close beta y han dicho que van a hacer cambios porque en close beta, o sea, en la open beta, perdón, se veían como un poco, eran como azul clarito, se veían un poco de cartoon. Y aquí se ven en los vídeos antiguos como este de close beta, sí que se ven esqueletos sin glowing, sin luces, algo un poco más oscuro, como los minions, como los enemigos que vas matando, y molan mucho más. A mí también me lo pareció cuando estaba jugando con el Nigromante, de que los minions se veían un poco feos, voy a decirlo, un poco feos, demasiado colorín. Y dicen que lo van a cambiar, o sea que eso es algo que me gusta, que va a ser como en teoría debería ser.
player would know, ¿Veis these aquí los corpses esqueletos are cómo están? Que remains molan. of enemies that are killed by the Bueno, ahora le ha puesto un necromancer. bufo y están They de can color, then pero be used es by algo the temporal. necromancer in ways such as raising minions or exploding them for ¿Veis? Ahí damage. son normales. Furthermore, Necromancer's class mechanic in Diablo 4 is called the Book of the Dead. This Esto estaba mechanic muy bien. allows you to Esto estaba muy customize bien. your El Book of the Dead porque puedes llevar, son todos tus minions que puedes sacar y puedes elegir diferentes caminos por los que te puedes dividir los minions, por ejemplo, o especializarlos en algo. Por ejemplo, tus esqueletos pueden ser, ahí lo pone, Skeletal Warriors o... Ah, no lo pone ahí. Bueno, pero me acuerdo que podían o llevar o ser más ofensivos o más defensivos. O si, por ejemplo, querías no llevar esqueletos, pues te daban un bufo para tus habilidades. O sea que está guay esa pasiva. Te da bastante... Bueno, no mucha, no es algo muy loco, pero te da cierta diversidad. summon minions even further. You'll have 3 types of minions: Skeletal Warriors, Skeletal Mages, and a Golem. Each of these summons have an additional 3 specializations you can choose from. For example, you can have your Skeletal Warriors be Skirmishers, Defenders... Eso es lo que estaba diciendo. Aquí puedes elegir 3 tipos de Skeletal Warriors. Me acuerdo que los mejores creo que era el primero, el que directamente hacían más daño aunque tenían menos vida. Pero bueno, estaba bien, ¿sabes? Dependiendo de qué tipo de actividad vayas a hacer, a lo mejor necesitas que sean defenders, a lo mejor necesitas que aguanten un poquito más. Mira, todo lo que sea, dar opciones que te la hagan, que te permitan tunear el personaje, me parece de puta madre. Reapers, Skirmishers Es having divertido. increased damage at the cost of reduced health, Defenders having increased health, and Reapers having slower but larger AoE attacks. On top of all of this, each specialized unit has additional unique upgrades available to them that synergize with different playstyles. And if you're the type to prefer a no-summon version of Necromancer, the Book of the Dead also allows you to sacrifice your minions for permanent buffs to make... Esa es la historia, los puedes sacrificar, entonces no puedes utilizar este tipo de esqueleto. Vamos a decir que sacrificas los magos. Pues no puedes sacar magos, pero te dan, por ejemplo, había uno que daba un 5% de probabilidad de crítico aumentada. Bueno, pues no está mal. Tampoco es la hostia, pero no está mal. Playstyles viable, whether you want to run solo or with an army of minions. Lo que sí que he de decir es que los diferentes tipos de upgrades que le puedes meter a los minions tampoco era para tanto, no era tan profunda. A mí me hubiera encantado que hubieran tenido a lo mejor una rama de talentos o algo así, aunque fuera pequeñito, ¿sabes? Aunque fuera una pequeña rama, que a lo mejor pudieras elegir entre, vamos a decir, 10 puntos, que pudieras ponerles 3 o 4 como mucho. Eso sí que habría estado chulo y yo creo que no habría tenido tanto esfuerzo. Y los puntos podrían ser, pues tiene más vida, pues tiene más daño, pues se mueve más rápido, pues ataca más rápido o coge más agro. O imaginaros que además estos puntos les dieran cierto cambio visual. O sea que, por ejemplo, si tú te lo haces más defensivo, los esqueletos, que les saliese escudo y espada. Me habría gustado mucho, habría estado bien. O si los haces más ofensivos, que les saliese una espada a 2 manos. Este tipo de conexiones entre la customización de tu personaje y de tus habilidades con lo visual y lo que ves en pantalla, como lo que estoy diciendo ahora, hay que incentivarlas. Porque es una manera de darte, pues, de que te mole mucho, ¿sabes? De que digas, hostia, mira, qué guapo, he puesto esto así, porque yo creo que va a funcionar y mira, ahora mis esqueletos son así, o sea, de verlo en la pantalla, ¿sabes? No simplemente pensar, yo sé que ahora mis minions tienen más vida, pero ¿cómo sé que tienen más vida? En este caso, es verdad que si eliges los defensores en esqueletos van a tener escudo, pero no me parece tan... Suena un poco cliché, ¿no? Pero decirlo más orgánico, más... dame variabilidad, dame, como he dicho, como una rama de talentos que me pueda ir especializando y cuantos más puntos mejor, porque eso hace que sea muy divertido. En este caso está todo como en cajas, muy cerrado, opción A, opción B, o sacrificar, opción A, opción B. No es tan abierto, podrían haberlo hecho un poco mejor. Outside of the Book of the Dead, Necromancers will have 4 types of playstyles that you can choose between or mix. The first being Bone, which are more physical in nature and will consume a large amount of your essence. Darkness, which focuses Clásico, more on lanza de dots, hueso. debuffs, and CC. Blood, which can siphon life and provide Yo aquí eché de menos el veneno. And finally, the Army, which focuses on your summons, El which tipo can de habilidades, synergize quite well with el all the veneno, le han aforementioned puesto al skill rogue. sets. Those are all 5 classes in Diablo 4. Guys, I plan on playing both the beta weekends. We're going to be going really hard, Bueno, no lifing it. So pues espero que os haya gustado este resumen, más o menos, que os haya quedado un poco más claro si teníais duda de qué clase queríais jugar. Más o menos yo creo que todas van a estar bien, que al fin y al cabo lo que se ha visto en beta a lo que se va a ver cuando salga el juego, no penséis que porque la beta, el Nigromante estaba muy bien, por ejemplo, y el Druida y el Bárbaro estaban un poco peor, no penséis que eso va a ser así.
De verdad. Y como además va a haber temporadas que van a incentivar mucho que empieces un nuevo personaje cada 3 meses porque te van a... No sé si sabéis que van a sacar seasons y con ellos traen muchos rewards y... Bueno, es una mecánica que básicamente que si te empiezas un personaje de cero y te vuelves a pasar la historia o juegas actividades, porque seguramente puedas saltarte la historia en algún momento, te incentivan que empieces un personaje de nuevo. Es decir, vas a tener muchas oportunidades para empezarte personajes. Coge el que más te guste, el que más te divierta, el que cuando tú lo ves en pantalla o si has probado en la beta, el que más te haya divertido, el que más te haya dado ese sentimiento de decir, hostia, esto está muy chulo, esto está muy chulo. No te fijes en los números, no te fijes en lo que la gente opine. En este sentido, fíjate en lo que más te divierta. Yo creo que eso es lo mejor y lo más sano para tu cabeza. En mi caso, yo, el druida, era el que más dicen que va a ser el peor, pero yo, y en cuanto me pude transformar en hombre oso y vapulear el suelo, a mí me encantaba. O sea, yo voy a saco con eso. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Voy a seguir reaccionando a contenido porque me parece que hay muchos vídeos interesantes por ahí que podemos comentarlos juntos y que también quiero traer contenido que es anglosajón a la comunidad española para tener más oportunidades, porque yo creo que hay un pequeño gap que podríamos llenarlo y comentarlo juntos. Así que nada, os veo dentro de poquito en Diablo y pasarlo bien.